Vamos a retomar entonces donde habíamos dejado la clase pasada. La clase pasada, luego de haber visto que era una enzima, luego de haber visto las características que tenía, luego de haber visto cómo se asociaba al ciclo activo, luego de haber visto qué es lo que generaba que sean catalizadores biológicos, luego de haber visto qué era la actividad enzimática, vimos cómo esa actividad enzimática, o sea, esa capacidad de la enzima de convertir al sustrato en producto y de acelerar la velocidad de la reacción, dependía de ciertos factores. Habíamos visto que la temperatura era un factor importante, el pH era un factor importante, la concentración de la enzima era un factor importante, y finalmente estuvimos viendo qué sucedía cuando yo cambiaba la concentración de sustrato. O sea, variar la concentración de sustrato también era un factor determinante para poder determinar, uso de nuevo la palabra, no quedó muy bien, pero para poder ver cómo la actividad enzimática iba a variar. Y con la concentración de sustrato nos habíamos dado cuenta que no tenía una forma simple, entre comillas, de variar, sino que estaba asociado a un comportamiento diferente dependiendo en qué concentración de sustrato estamos trabajando. Habíamos visto que había un valor importantísimo para las enzimas que se llama Km. Km nos da una idea a nosotros de la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Mientras mayor es la afinidad, menor era el valor de Km. Y vimos que ese valor de Km nos ayudaba a determinar si la relación entre la concentración de sustrato y la actividad enzimática iba a ser de forma lineal o iba a ser constante. Iba a ser directamente proporcional a bajas concentraciones, siempre que tengamos concentraciones molares de sustrato menores al Km, íbamos a tener una relación directamente proporcional, y si nos pasábamos de concentraciones molares respecto del Km, íbamos a estar en presencia de una relación donde no importa cuánto sustrato yo agregaba, la concentración, perdón, la actividad enzimática se iba a mantener constante. Y esto lo habíamos definido como si Km era menor a un medio, perdón, si el Km justamente se obtenía a partir de una velocidad máxima menor de, perdón, ay, la pucha, bueno, si el Km que nosotros obteníamos era el que nos daba con una velocidad igual a un medio de la velocidad máxima o más chico, íbamos a estar en presencia de una reacción de cinética de orden uno. O sea, era directamente proporcional el agregado de sustrato respecto a la actividad enzimática. Y si yo superaba la velocidad, esta que implicaba un medio de la velocidad máxima con el valor de Km, íbamos a decir que la concentración de sustrato no iba a afectar a la velocidad de la reacción, por lo tanto iba a tener cinética de orden cero. Hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. Les expliqué que era la ecuación de Michaelis-Menten y a partir de ella vimos cómo podíamos graficar de forma lineal uno sobre velocidad inicial en función de uno sobre concentración de sustrato. Y les mostré que este gráfico era muy importante porque dependiendo de donde el gráfico cortaba, la recta cortaba al eje Y o cortaba al eje X, yo iba a poder tener valores de Km o de velocidad máxima sin hacer ninguna cuenta. O sea, yo veo que la recta cruza en el eje de las Y, entonces voy a conocer el valor de velocidad máxima. Y si cruzaban en el eje de las X, iba a tener el valor de Km. Y aparte vimos qué pasaba si me acercaba al cero o si me alejaba del cero cuando cortábamos. ¿Qué le pasaba a velocidad máxima y qué le pasaba a Km? Hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. ¿Vamos con esto? Yo les subí Sí, profe. la clase anterior un apunte para que lean. No sé si lo ven. A partir de esto, de lo que implica la actividad enzimática, vamos a hablar de lo que se conoce como inhibidores enzimáticos. ¿Qué son los inhibidores enzimáticos? ¿Qué son los inhibidores enzimáticos? Vamos a hablar un poquito. Los inhibidores enzimáticos van a ser determinado tipo de sustancias que pueden afectar la actividad enzimática. O sea, pueden variar el Km y o
la velocidad máxima. O sea, son sustancias que yo voy a agregar a la reacción enzimática y pueden cambiar el km o la velocidad máxima, cualquiera de las dos. Incluso las dos también pueden cambiar. Eso va a depender del tipo de inhibidor. Esos inhibidores que pueden afectar a la actividad enzimática pueden ser reversibles o irreversibles. Un inhibidor reversible es aquel que se asocia de forma no covalente a la molécula, se asocia de forma no covalente, y puede revertir su efecto sobre la enzima. Se puede revertir el efecto sobre la enzima. Estos reversibles van a ser competitivos, no competitivos y anticompetitivos, que ahora vamos a charlar cuál es cada uno de ellos. O pueden ser irreversibles, que son aquellos que se van a asociar de forma covalente. ¿Sí? Se van a asociar de forma covalente. Se unen de forma covalente. Con lo cual, una vez que se unieron a la enzima, ya no los puedo sacar. De forma covalente. Se unen de forma covalente a la enzima. ¿Vamos? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo lo uno, se mantiene unido, y una vez que se mantiene unido, ya no lo puedo sacar. ¿Sí? Queda directamente. Entonces esa enzima ya no va a poder tener la actividad enzimática que tenía anteriormente. Copien esto respecto de los tipos de inhibidores, por favor, y ahora vamos a ir viendo uno por uno, iniciando por los inhibidores reversibles. Bueno, vamos a empezar a hablar de los distintos tipos de inhibidores. El primer tipo de inhibidor que nosotros vamos a analizar es lo que refiere a los inhibidores competitivos. Inhibidores competitivos. Si acá dice competitivos, se los traduzco porque está en inglés. ¿Sí? Inhibidores competitivos. Un inhibidor competitivo es aquel que la sustancia compite, justamente, por el sitio activo con el sustrato. Para poder competir con el sitio, por el sitio activo con el sustrato, el inhibidor debe tener una estructura química similar. ¿Vamos? Los inhibidores competitivos tienen estructura química similar al sustrato. Entonces, cuando la enzima lo ve, cree que es el sustrato, lo acepta y lo tiene un ratito en el sitio activo. Mientras se encuentra el sustrato en el sitio activo, claramente la enzima no, perdón, mientras se encuentra el inhibidor en el sitio activo, claramente en ese momento que el inhibidor se encuentra en el sitio activo, la enzima no puede aceptar sustrato. Por lo tanto, en ese momento, no puede catalizar ninguna sustancia. ¿Se dan cuenta de lo que dije o no? Sí. Sí, Mati. ¿Sí? Es como que yo quiero ir a visitar a mi novia, ¿sí? A tomar unos mates y ver si, no sé, podemos chapar, qué sé yo, algo así. Y cuando llego a la casa, está la mejor amiga que me odia. Así de simple. O sea, lo mismo. Yo llego a la casa, toco timbre, ¿puedo entrar, Ale? No, porque vino a visitarme Carla y Carla no te quiere. Pero la pucha. Entonces te vas. No hay chape ese día, ¿entiendes? Bueno, pero mejor, yo pensé que iba a haber otro. No, ¿cómo? Bueno, capaz sí, qué sé yo. Podía haber otro. Después se va a ir en algún momento la mejor amiga o el otro, no sé, como ustedes quieran, como les parezca más fácil de recordar. Y ahí sí recién puedo volver e iniciar la catálisis. Para que no digan que vamos a hacer nada raro, para iniciar el chapo. Entonces, la enzima más el sustrato da el complejo enzima-sustrato y esto va a terminar dando enzima más productos. ¿Sí? Entonces, tenemos dos formas de analizar esta situación. La primera es cuando analizo la reacción sin inhibidor.
Si yo analizo la reacción sin inhibidor, va a ser lo que está en rosado. Enzima más sustrato, complejo enzima sustrato, me da enzima más productos. Por lo tanto, yo puedo mirar a esta enzima que se asocia al sustrato para dar el complejo enzima sustrato. ¿Se dan cuenta lo que está en rosado? ¿Eh? Esto va a generar justamente que suceda la catálisis. Si yo me pongo a pensar en lo que estuvimos aprendiendo clase a clase y quiero hacer el gráfico que refleja la ecuación de Michaelis-Menten del rosado, me va a quedar algo así. Voy a tener acá un valor de velocidad máxima. Voy a tener un medio de la velocidad máxima. Y si yo hago el gráfico completo de Michaelis-Menten, me va a quedar de esta forma la hipérbola. ¿Sí? Tengo esta forma de hipérbola. Recuerden siempre que esto lo pongo en este nada más, después en los demás lo van escribiendo ustedes. Recuerden que acá voy a tener el valor de velocidad máxima. ¿Sí? Este que está acá es un medio de la velocidad máxima. Y este que está acá, ¿cuánto vale? ¿Quién es este que está acá? ¿Este valor quién es? ¿Cuál? El que está acá, el que toca el sustrato. Cuando vale KM. la... ¿Cuánto? KM. KM, muy bien. Este es KM. Este sería el gráfico en rosado. ¿Qué pasa? Si yo a la misma enzima le agrego el inhibidor, lo que voy a notar es que mientras el sustrato está en la enzima, voy a tener catálisis. Pero mientras el inhibidor está en la enzima, en ese momento no hay catálisis. ¿Se dan cuenta o no? Pero ¿qué pasa? A medida que voy aumentando la velocidad, la concentración de sustrato, aumento la concentración de sustrato, ¿qué es lo que voy a tener? Cada vez más, ¿qué cosa? Más sustrato y menos inhibidor. Vamos a hacer la reacción con inhibidor. A ver. Enzima más inhibidor me va a dar el complejo enzima inhibidor, y ese complejo enzima inhibidor no me va a poder dar el complejo enzima sustrato, porque o está el sustrato o está el inhibidor con la enzima. O sea que el camino que voy a tomar va a ser otro. Va a ser que la enzima se asocia al inhibidor para dar complejo enzima inhibidor. ¿Qué va a suceder acá? Supónganse que arranca la reacción y tengo un inhibidor y un sustrato. Eso va a tardar cierta cantidad de tiempo. Ahora imagínense si tengo tres sustratos y un inhibidor. ¿Va a tardar menos tiempo o más tiempo que el anterior? Menos tiempo. Y si tengo 10 sustratos y un inhibidor, Va a tardar menos tiempo otra vez. mientras mayor es la Está concentración de mal. sustrato, mientras mayor es la concentración de sustrato, cuando el inhibidor es competitivo, ojo con esto, a mayor concentración de sustrato cuando el inhibidor es competitivo, menor es la influencia del inhibidor. ¿Sí? Se dice que los inhibidores competitivos son reversibles con el aumento de la concentración de sustrato. Esto solo sucede para este tipo de inhibidores. Entonces, cuando yo hago el gráfico de lo que está en amarillo, o sea, del complejo enzima sustrato con inhibidor, lo que voy a notar es lo siguiente. Voy a notar que voy a alcanzar la velocidad máxima en algún momento, pero que voy a tardar más tiempo en alcanzar la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque para que la enzima alcance el valor de Km, o sea, un medio de la velocidad máxima, voy a necesitar mucha mayor concentración de sustrato. Esto me va a dar a mí la posibilidad de encontrar un nuevo valor para Km, que lo vamos a llamar Km con inhibidor. Km con inhibidor. O sea, tardo más en alcanzar la velocidad máxima. Lo que es importante es que en este tipo de inhibidores competitivos la velocidad máxima sigue siendo la misma. Entonces vamos a empezar a anotar todo lo que acabo de decir. A ver si se acuerdan.
Yo les dije que un aumento de la concentración de sustrato, ¿qué le hace al inhibidor competitivo? Dije, disminuye el efecto del inhibidor. Esto solo pasa en este tipo de inhibidores. Lo que vamos a decir es que los inhibidores competitivos son reversibles respecto de la concentración de sustrato. Esto vamos a decir. Yo agrego sustrato, entonces termina siendo irreversible. Lo que vamos a decir también es que la velocidad máxima sin inhibidor es igual a la velocidad máxima con inhibidor. Esperen un segundo. Y lo último que vamos a decir es que el Km con inhibidor, sin inhibidor va a ser menor que el Km con inhibidor. No, ¿Cómo? me estás pisando. Yo no te estoy Mati, Ah, perdón, Mati. Está mi no, gata está acá. bien. ¿Me puedes explicar de nuevo qué pasa cuando disminuye la concentración del sustrato? Yo nunca hablé de qué pasa si disminuye la concentración de Ah, sustrato. bueno. Yo solo dije que aumento la concentración de sustrato. Nunca dije que la disminuía. Sí, aumenta y disminuye el efecto del inhibidor. Eso Sí, es. era. Si yo aumento la concentración de sustrato, disminuye el efecto del inhibidor. ¿Sí? Ujú. Lo que tienen que saber es que los inhibidores competitivos no afectan a la velocidad máxima, pero sí afectan al Km. Y ahora les pregunto algo. Si aumenta el Km, ¿qué le pasa a la afinidad de la enzima por el sustrato? ¿Aumenta o disminuye? Si el Km Disminuye, era... ¿Cómo? disminuye. Disminuyen la afinidad de la enzima por el sustrato. Disminuyen la afinidad de la enzima por el sustrato. Los inhibidores competitivos disminuyen la afinidad de la enzima por el sustrato. Inhibidores competitivos disminuyen la afinidad de la enzima por el sustrato. Esto es algo muy importante. ¿Sí? Esto es algo muy importante. ¿Qué más tengo que saber de los inhibidores competitivos? Si yo analizo los inhibidores competitivos con el gráfico de Lineweaver-Burke, ¿se acuerdan cuál era el gráfico de Lineweaver-Burke o no? ¿Cuál era? Mm, ¿Cuál era? que tenía, ¿Se acuerdan las rectas que vimos al final de la clase pasada, sí o no? Había algo así. La que está en rosado, obviamente, es la que no tiene el inhibidor. Habíamos dicho la que está en rosado tiene inhibidor. Ahora, si yo a esta misma reacción le agrego un inhibidor competitivo, ¿sí? Competitivo, les pregunto, ¿dónde se van a cruzar según lo que ven acá? Y lo que estuvimos charlando en la clase pasada. ¿Dónde les parece que se van a cruzar?
En el eje de la velocidad máxima, ¿Cuál sería el eje de la velocidad máxima? en el eje X. En el eje de las y. Acuérdense, Ah, acá estaba 1 sobre velocidad máxima. Este que estaba acá es 1 sobre la velocidad máxima. Y este que estaba acá, ¿cómo se llamaba? Menos 1 sobre km. AM. ¿Sí? Menos 1 sobre km. Y esto me va a terminar dando lo siguiente. El que tiene el inhibidor, el que tiene el inhibidor, que es el amarillo, va a terminar cruzándose en el mismo punto con el que no tiene el inhibidor. ¿Pero en dónde? En donde la velocidad máxima es igual. O sea que los dos me van a dar el mismo valor de velocidad máxima. Pero ¿qué pasa con el Km? El Km era distinto. Entonces voy a tener menos 1 sobre Km y menos 1 sobre Km con inhibidor con valores diferentes. Menos 1 sobre Km. Y Km es más grande. Con lo cual, como Km es más grande, está bien, por lo que vimos la clase pasada, que esté más cerca del eje cero. ¿Sí? Que esté más cerca del cero, perdón, en el eje. ¿Eh? Una de las cosas que tienen que saber, y se lo van a anotar, es que no importa cuál sea el inhibidor, no importa cuál sea el inhibidor que estoy utilizando para la enzima, siempre la recta que va por arriba es la que tiene el inhibidor. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir lo que acabo de decir, cuando veamos los otros inhibidores. No importa qué inhibidor yo tenga, la recta que va por arriba es la que tiene el inhibidor. Dependiendo dónde se cruza, será inhibidor competitivo, no competitivo o anticompetitivo. En los inhibidores competitivos, la recta que tiene el inhibidor y la que no tiene el inhibidor se cruzan en el eje de las I. Se cruzan en el eje de las I. Copien todo lo que está en el pizarrón y anoten lo que acabo de decir. Vamos a ir ahora por otro tipo de inhibidores. Se llaman inhibidores no competitivos. Inhibidores no competitivos. ¿Quiénes son los inhibidores no competitivos? Los inhibidores no competitivos son aquellos que se asocian a la enzima, pero no se asocian al sitio activo. ¿Vamos? Se generan una inhibición, van a afectar a la actividad enzimática, pero no uniéndose al sitio activo, uniéndose por otro lado. ¿Queda claro esto o no? ¿Sí? Es como que yo quiera irme a comprar algo a un kiosco. ¿Vieron el kiosco que ustedes vinieron y compraron acá? En la esquina de casa, yo me quiero ir a comprar, no sé, un alfajor, me voy caminando hasta el kiosco, le pido, hola Víctor, me das un alfajor, me da un alfajor, agarra y me vengo comiendo el alfajor. Poco más. Voy a llegar al kiosco, todo sin ningún problema, me voy a comer el alfajor. Ahora, si yo salgo caminando para comprar el alfajor y viene, no sé, Seba, y se me sube acá arriba en los hombros para caminar, ¿voy a llegar hasta el kiosco, sí o no? sí, ¿Voy Sí, a poder comprar el alfajor, sí o no? sí. 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 Ahora, si lo quiero comer, le voy a decir a Seba, Seba, por favor, ¿te puedes bajar? Porque la verdad que estás un poco pesado. ¿Qué es lo que pasó? En los dos casos me fui a comprar el alfajor, pero en los dos casos me fui a comprar el alfajor, en los dos casos me compré el alfajor, pero en uno, ¿qué me pasó? ¿Tardé más o tardé menos? Tardó Eh, más. En uno tardé más. ¿Por qué? Porque lo tenía al gaucho arriba de mis hombros. ¿Sí?
Cuando yo tengo una inhibición competitiva, no competitiva, perdón, el inhibidor se asocia a la enzima, pero no en el sitio activo. Entonces, nosotros conocemos la reacción normal, que es que la enzima más el sustrato me termina dando el complejo enzima-sustrato y esto me da enzimas más productos. Esta es la reacción normal. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un inhibidor no competitivo, la enzima se asocia al inhibidor. La enzima con el inhibidor me da un nuevo complejo que se llama complejo enzima-inhibidor, que sí puede asociarse al sustrato. Se puede asociar al sustrato el complejo enzima-inhibidor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el sustrato no va a generar el producto, perdón, el complejo enzima-sustrato-inhibidor no va a generar el producto hasta que no suelte al inhibidor. Recuerden que siempre tengo que soltar el inhibidor para poder generar la catálisis. La gran diferencia con el anterior es que en este caso yo voy a poder asociarme a la enzima, pero voy a tardar más tiempo, ¿sí?, en generar la catálisis. O sea, va a ser una catálisis más lenta. ¿Me siguieron lo que dije o no? Vamos a verlo en forma de gráficos. ¿Qué les parece? Sí. Tiene que soltar al inhibidor para realizar la catálisis. Tiene que soltar al inhibidor para realizar la catálisis. Siempre necesito soltar al inhibidor para realizar la catálisis. Si no, no hay catálisis. ¿Sí? Yo tengo el gráfico en rosa, el gráfico en rosa, que es el que no tiene inhibidor, perdón, el que no tiene inhibidor. El que está acá arriba, obviamente, es la velocidad máxima sin inhibidor. Este que está acá es un medio de la velocidad máxima sin inhibidor. ¿Y acá quién voy a tener? Vale. ¿Quién voy a tener? AKM. Al KM sin inhibidor. Muy bien. Al valor de K. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un inhibidor? No competitivo. El inhibidor no competitivo le va a pasar lo siguiente. Como les dije anteriormente, la catálisis va a suceder, ¿sí?, pero con una diferencia fundamental. La catálisis va a suceder, pero no voy a alcanzar la velocidad máxima. O sea, voy a tener un valor de velocidad máxima más chico. Voy a tener un valor de velocidad máxima más chico. O sea, la velocidad máxima con el inhibidor va a ser menor que la velocidad máxima sin inhibidor. ¿Sí? Pero yo les dije que podía asociarme al sustrato sin ningún problema. Entonces, si me puedo asociar al sustrato sin ningún problema, ¿cambia el KM o no? Acuérdense que el KM medía la afinidad de la enzima por el sustrato. No, no va a cambiar. ¿No? El KM no va a cambiar. Por lo tanto, en este tipo de inhibición, el KM va a ser igual al KM con inhibidor. O sea, no va a cambiar el KM con inhibidor directamente. Esto que está acá es un medio de la velocidad máxima con inhibidor. Con lo cual, cuando yo analice este nuevo gráfico, el que tiene el inhibidor va a ser el que va por abajo. Ojo con esto, la curva de Michaelis-Menten, la que tiene el inhibidor, es la que va por abajo. También puede ser una pregunta de examen. Te ponen la curva de Michaelis-Menten y te preguntan cuál de los dos es el inhibidor competitivo. O el inhibidor no competitivo o el inhibidor anticompetitivo, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí?
En este caso es un inhibidor no competitivo. O sea que la curva que va por abajo en el gráfico de Michaelis-Menten, siempre en el gráfico de Michaelis-Menten, la curva que va por abajo siempre es la que tiene el inhibidor. Y en el gráfico de Lineweaver-Burke, ¿cuál es la que tiene el inhibidor? Ah, La que va por arriba. La que va por arriba. Sí, muy bien. Los inhibidores no competitivos afectan la velocidad máxima, pero no la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, lo que nosotros vamos a observar es lo siguiente. Vamos a ver que la velocidad máxima va a ser más grande que la velocidad máxima con inhibidor. Y que el Km va a ser igual al Km con inhibidor. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? En los inhibidores no competitivos, que son los que estamos dando ahora. ¿Cómo se va a ver el gráfico de Lineweaver y Burke? ¿Qué valor es igual para Km y Km con inhibidor? ¿Qué valor es igual para Km y Km con inhibidor? Qué boludo que soy. ¿Qué valor es igual para el que tiene el inhibidor y el que no tiene inhibidor? Le di la respuesta. KM. Km. O sea, si Km es igual en los dos casos, ¿dónde se van a cruzar las dos rectas? En el eje de las X. En el eje de las X. ¿Y va a ir por arriba o por abajo la recta? La que no tiene, la que tiene inhibidor por abajo. La que tiene el No, inhibidor va por arriba o por abajo, les dije recién. por Siempre. arriba. En el caso de las rectas de Lineweaver y Burke, la que tiene el inhibidor siempre va a ir por arriba. Entonces me va Ajá. a quedar algo así. Me va a quedar algo así. Donde se van a cruzar en 1 sobre km, pero no se van a cruzar en 1 sobre velocidad máxima. ¿Sí? Entonces, si yo veo una recta que se cruzan en el eje de las X, me ponen este gráfico acá y me preguntan qué tipo de inhibidor es la recta amarilla, qué tipo de inhibidor es si se cruza en el eje de las X. No competitivo. Es un inhibidor no competitivo. En el anterior, el inhibidor competitivo, ¿en dónde se cruzaban? En el eje de las Y. En el eje de El las... O sea, vertical. ¿cómo diferencio con el gráfico de Lineweaver y Burke? El que se cruza en el eje de las X es un inhibidor no competitivo. Y el que se cruza en el eje de las Y es un inhibidor competitivo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Mati, a mí no me quedó claro cuál es la X y cuál es la Y. Pero qué hijo de mí. La de las Y es la vertical y las X es la horizontal. Me estás preguntando algo de Ah, dale. séptimo grado. Ahí está, mira. Eje de las Y siempre es el que está vertical. ¿Sí? Y el eje de las X siempre es el que está horizontal. ¿Sí? Lo bueno de todo esto, lo bueno de todo esto es que van a aprender, que están aprendiendo, a que tienen que estudiar para poder ser profesionales. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Eh, Ese es mi objetivo máximo como ser humano. Que ustedes se den cuenta que no pueden ser profesionales si no saben un choto. Así de simple. ¿Alguno cree que puede ser kinesiólogo o kinesióloga con lo que sabe hoy? No. No. ¿Alguno ¿Cómo? cree que se va a que con los conocimientos que les puede dar TikTok pueden ser kinesiólogos o kinesiólogas? ¿Ustedes irían a un kinesiólogo o una kinesióloga que estudió por TikTok? Les pregunto en serio.
¿Y si los TikToks son tuyos, Mati? No. Mis TikToks solo son guías, no alcanza. ¿Ustedes irían a un kinesiólogo o kinesióloga que se la pasó estudiando durante toda la carrera y sigue profesionalizándose, haciendo cursos, leyendo, subrayando y encontrando investigaciones favorables para la salud de las personas? ¿Harían eso o no? Obvio. Sí, Como pues. ti, Mati. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer desde acá hasta que se reciban? Y hasta que se mueran prácticamente. Estudiar. Estudiar. Muy bien. ¿Entendieron eso? Entendieron todo. ¿Y se puede estudiar sin sentar horas y horas, culo silla? No. No, no sé. Bueno, escuchen, son 11:45. A las 12 seguimos y terminamos con esto. Bien, vagonetas. Bueno, vamos por el último de los tres inhibidores no competitivos. No competitivos. De los tres inhibidores reversibles. ¿Están ahí o no? Estamos. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿La están pasando bien hoy o no? Más o menos. Obvio, profes. Como siempre, ¿no? Es la mejor parte del día. Qué bueno. Más o menos más. Qué cosa, ¿eh? Inhibidor anticompetitivo. Inhibidor anticompetitivo. Este lo vamos a hacer un poquito más rápido que los demás porque ya los tenemos más claros, creo, a los otros dos. Pero básicamente lo que sucede con un inhibidor anticompetitivo es lo siguiente. Recuerden que nosotros tenemos, como siempre digo, la reacción que estamos acostumbrados a trabajar, que es la enzima más sustrato, que da el complejo enzima sustrato, y a partir de eso tenemos el complejo enzima, perdón, tenemos la enzima más los productos, o sea, obtenemos los productos. En el caso de este tipo de inhibidores, de los inhibidores anticompetitivos, tienen la particularidad, esperen que tengo haciendo algo y ahora lo cambié, no está bien, la que nosotros conocemos como reacción común, siempre la estuve escribiendo en rosado. Y lo que vamos a empezar a analizar ahora son los inhibidores anticompetitivos. ¿Qué hace el inhibidor anticompetitivo a diferencia de los anteriores? Se une al complejo enzima-sustrato, o sea, no se une a la enzima para luego ver si se une el sustrato. Se tiene que formar el complejo enzima-sustrato. Y una vez que se formó el complejo enzima-sustrato, aparece el inhibidor anticompetitivo. Ojo con esto porque es una gran diferencia respecto del inhibidor no competitivo. En el inhibidor no competitivo me unía al inhibidor y después al sustrato. Acá no. Acá me uno al sustrato eh, y después me uno al inhibidor. ¿Sí? O sea, se tiene que formar primero el complejo enzima-sustrato. ¿Qué características van a tener este tipo de inhibidores? Lo primero que van a tener que tener en cuenta cuando analizamos el gráfico es que, aunque parezca extraño, este tipo de inhibidores afectan a la velocidad máxima y al Km, a los dos. El gráfico no va a ser muy distinto del otro gráfico, del gráfico que tiene que habíamos visto anteriormente. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este tipo de inhibidores disminuyen la velocidad máxima, pero también disminuyen el Km. O sea, voy a disminuir los dos factores, la velocidad máxima y el Km. Ojo con esto porque es una gran diferencia respecto de los anteriores. ¿Sí? Disminuyen los dos, la velocidad máxima y el Km. ¿Sí? Entonces, los inhibidores anticompetitivos se asocian al complejo enzima sustrato.
disminuyen la, la, la máxima y el K. Ambos. Entonces, cuando hago el gráfico de Lineweaver y Burke, voy a observar lo siguiente. Voy a observar que las rectas no se cruzan ni en el eje X ni en el eje Y. Las rectas van a ser paralelas. O sea, si se cruzan las dos rectas en el eje Y, los inhibidores son competitivos. Si se cruzan las dos rectas en el eje X, los inhibidores son no competitivos. Y si las rectas nunca se cruzan, estoy en presencia de inhibidores anticompetitivos. ¿Sí? Vamos a poner acá, mientras van copiando, velocidad máxima va a ser mayor la velocidad máxima con inhibidor y Km ser mayor. Este se los explico más fácil, más rápido, así que copien. Así vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, a ver. Ejemplo de inhibidor competitivo. Enzima succinato. Esto que está acá es una enzima del ciclo de Krebs. La enzima sería la succinato deshidrogenasa. Se genera el complejo enzima succinato y a partir de este complejo enzima succinato obtengo el fumarato y otra vez recupero la enzima. O sea, esto sería la reacción adecuada. Ahora, el malonato, que es una molécula similar al succinato, ¿ven que son similares el succinato y el malonato? Este tiene 3 átomos de carbono, este tiene 4, pero los dos son ácidos dicarboxílicos. El malonato también se puede asociar al sitio activa de la succinato deshidrogenasa. Pero ¿qué pasa? La succinato deshidrogenasa no tiene forma de convertir al malonato en nada. Entonces no se produce ningún tipo de reacción. Pero mientras el malonato está ocupando el sitio, ¿quién no puede ocupar el sitio? Succinato. Si el malonato está en el lugar del succinato, el succinato no puede entrar. Por lo tanto, el malonato es un inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa. Ocupa el mismo lugar. Acá no hay reacción. ¿Se ubican lo que digo? La inhibición competitiva, entonces, lo que va a hacer es ocupar el inhibidor el mismo sitio que debería ocupar el sustrato. Así funciona. Si la enzima funciona correctamente, el sustrato se asocia a la enzima y me termina dando la reacción. Ahora, mientras el inhibidor se encuentra en el lugar, el sustrato no puede asociarse a la enzima. Esto es lo que refiere a una inhibición competitiva. ¿Vamos con eso? Les voy a contar un ejemplo de inhibición competitiva también. Este lo han tomado, por eso se los voy a mostrar. Esperen un segundo que busco bien el dibujito.
Hay un ácido que se llama ácido para-amino-benzoico. Ácido para-amino-benzoico. Para que se den una idea, el ácido para-amino-benzoico no es otra cosa más que un ciclo de 6. Los dibujo así más o menos rápido. Es un círculo. Ahí agarró allí, tuc, que tiene un grupo carboxilo, justamente porque es el ácido benzoico, y para-amino benzoico es porque en posición para tiene un grupo amina. Esto es el ácido para-amino benzoico. El ácido para-amino benzoico es fundamental, ¿sí? Fundamental para dar lugar a la vitamina B12. B9, perdón. Vitamina B9. O sea, el ácido fólico. O sea, el ácido fólico. En presencia de una enzima determinada, ¿no? Enzima. No importa el nombre. El ácido paramino benzoico también se lo conoce como PABA. Existe un grupo de sustancias conocidas como sulfanilamidas. Las sulfas o sulfanilamidas son inhibidores competitivos de esta enzima. ¿Vamos? ¿Me van siguiendo o no? Sí, Mati. La molécula Sí, profe. tiene un nombre en particular que no nos interesa demasiado, ¿sí? No me importa tanto. Pero las sulfas o sulfanilamidas son inhibidores competitivos de esta enzima. Estas sulfas o sulfanilamidas son utilizadas como antibióticos, ¿sí? Son antibióticos. ¿Por qué son antibióticos? Esta inhibición que sucede para la formación del ácido fólico no solamente va a actuar en nosotros, sino también va a actuar en una bacteria. Las bacterias necesitan ácido para-aminobenzoico para poder generar vitamina B9. Esta enzima toma el ácido para-aminobenzoico y termina generando la vitamina B9, que tiene la estructura que ustedes ya deben recordar y si no la buscan. ¿Qué pasa? Si en lugar de tomar ácido para-aminobenzoico, la enzima toma sulfas, o sea, la enzima toma sulfas, no se forma el ácido fólico. Y si no se forma el ácido fólico, entonces las bacterias no se pueden desarrollar. ¿Sí? Las bacterias no se pueden desarrollar. Por eso, cambio el color para que se vean. Lo que hace es, la enzima toma la sulfa y en el momento que toma la sulfa, no puede ingresar el ácido para-aminobenzoico. Como el ácido para-aminobenzoico no puede ingresar, no se forma la vitamina B9 o ácido fólico. Eso disminuye la velocidad,
eso disminuye el tiempo en el que alcanza la velocidad máxima la bacteria, lo cual le da tiempo a nuestro sistema inmunológico a luchar contra la bacteria que me está atacando. Las sulfas fueron los primeros antibióticos o uno de los primeros antibióticos que se utilizaron para en la vida diaria. Hoy por hoy todavía algunos se utilizan, pero hay otro tipo de antibióticos que son menos nocivos. ¿Por qué? Porque justamente el, el que no se genere ácido fólico no solo va a ser para la bacteria, sino va a ser para nosotros también. ¿Se dan cuenta de lo que digo o no? O sea, actúa en los dos casos, para nosotros y para la bacteria. Esto está bueno tener en cuenta, se lo ha tomado como pregunta de parcial, ¿sí? La sulfa que se termina formando en lugar perdón, la sulfa que termina ocupando el lugar del ácido paramino benzoico. Esto lo han tomado, por eso se los estoy explicando. Si lo quieren anotar, está bueno. Anótenlo. Yo tengo acá tres rectas. La recta 1, la recta 2 y la recta 3. La recta 1, la recta 2 y la recta 3. ¿Sí? Cuando analizo las rectas, las tres se cruzan en el eje de la así. ¿Cuál de las tres rectas es la que no tiene inhibidor? La del medio puede ser. La que no tiene inhibidor. ¿Qué dije yo de las que tienen inhibidor? La de más abajo, Bien. ¿Qué es lo que yo dije de las que no tienen inhibidor? que iban por encima. O sea, las que tienen inhibidor siempre van por arriba. Las que tienen inhibidor siempre van por arriba. O sea que la 2 y la 3 sí o sí tienen inhibidor. La que está por abajo siempre es la que no tiene inhibidor. ¿Queda claro eso o no? Sí. O sea, ¿cuál es la que no tiene inhibidor? Muy bien, la que está por abajo. Siempre la que está por Ah, abajo es la que no tiene inhibidor. ¿Estamos? Pregunto algo. ¿Qué tipo de inhibidor tienen la 2 y la 3? Competitivo, competitivo, ¿Por qué? porque se cruzan porque en se el cruzan en eje. la I. Muy bien. 2 y 3 tienen inhibidor competitivo. Perfecto. ¿Cuál tiene más concentración de inhibidor? ¿La 2 o la 3? Esto no tienen por qué saberlo. Mientras más arriba está la recta, mayor es la concentración de inhibidor. ¿Estamos? Mientras más arriba está la recta, mayor es la concentración de inhibidor. ¿Queda claro lo que dije? Pregunta de examen. Les ponen un gráfico y les preguntan, analizar el siguiente gráfico, determinar cuál es la que tiene el inhibidor, cuál es la que no tiene el inhibidor y determinar qué tipo de inhibidor tiene. Tranquilamente se lo pueden preguntar. ¿Sí? Así como les acabo de decir esto. Ahora vamos a hacer otro más. Tengo tres rectas. 1, 2, 3. 1, en realidad dice 1, 1,5 y 2, pero supónganse que son 1, 2, 3. ¿Cuál de las tres es la que no tiene el inhibidor? ¿Cuál? La La 1. prim- La 1 es la que no tiene el inhibidor, la que está abajo de todas. Muy bien. ¿Sí? La 2 sería la 1,5 y la 2 son las que tienen inhibidor. ¿Vamos? Son las que tienen inhibidor.
Claramente la 2 tiene más inhibidor que la 1 por lo que les expliqué anteriormente. Ahora les pregunto algo, ¿qué tipo de inhibidor tienen la 1,5 y la 2? Anticompetitivo. Competitivos. Anticompetitivo. ¿Por qué anticompetitivo? No se cruzan ni en el eje Y ni en el X. No se Claro, cruzan, son paralelas. son paralelas, no se cruzan ni en el eje X ni en el eje Y. Muy bien. Pongan ejemplo de inhibidor anticompetitivo y copien esto, que quede bien claro que la 1 es la que no tiene el inhibidor. ¿Sí? Esto para que más o menos se ubiquen que les pueden llegar a tomar con estas rectas. ¿Eh? Copien lo que está en el pizarrón. Y no se van que les quiero mostrar algo. Esto que ustedes ven acá es el apunte que les pasé la clase pasada de enzimas. Tiene un montón de información. Y acá está súper claro los ejemplos de inhibidores reversibles. ¿Sí? Incluso yo ni siquiera hice un apunte porque todo lo que está acá está muy bien explicado, cortito y al pie, para que le peguen una leída, y es lo que están viendo conmigo. ¿Sí? Todo lo que vieron conmigo. ¿Qué pasa con la concentración de la enzima? ¿Ven? Los factores que afectan a la actividad enzimática. ¿Cómo se determina la actividad enzimática? Por ahí, bueno, eso es más teórico, no es necesario. Acá habla de velocidad máxima, medio de la velocidad máxima, quién es el KM. Ya todo lo que estuvieron viendo conmigo está en este punto. Factor temperatura, cómo afecta la actividad enzimática, línea Weber-Burke, inhibidores enzimáticos, inhibidores irreversibles, inhibidores reversibles. Esto que tiene que ver con inhibidores reversibles lo vamos a ver la clase que viene. Los reversibles ya los vimos, perdón, los irreversibles lo vamos a ver la clase que viene. Acá están los gráficos comparativos, todo lo que estuvimos charlando hoy. Acá está lo de las sulfas, el ácido paraminobenzoico. Así como tienen acá ejemplos del ácido paraminobenzoico, también tienen ejemplos de los inhibidores competitivos. ¿Sí? Acá tienen iones metálicos que actúan como inhibidores competitivos, por ejemplo. El EDTA, hay algunos ejemplos de inhibidores competitivos. Acá están los anticompetitivos y también tienen algunos ejemplos de los anticompetitivos. Si los quieren anotar, les vendría bien para sumar a lo que estuvimos viendo hoy, cuando le peguen una leidita. Y lo que nos está faltando para la clase que viene son las enzimas, los inhibidores irreversibles y las enzimas alostéricas. Lo vamos a ver la clase que viene, así que no te preocupes. También son cositas que suelen tomar. Isoenzimas suelen tomar. ¿No? Así que la clase que viene lo charlamos. ¿Cuáles son las que se utilizan para hacer mediciones en el plasma sanguíneo? Bien. Les quería mostrar esto para que vean que eso es un apunte relativamente corto comparado con otros extractos del texto. Yo ni siquiera hice un apunte de enzimas porque no es necesario. O sea, eso está totalmente resumido. Es súper poquito. Así que por favor, denle un